Bueno, para empezar, damos un poco de emoción. Decimos que es un señor que me lo encontró en la puerta y que, que no nos conocemos. Bueno, bienvenidos a un día más de este canal, de este apartado que hemos creado, Metamorphonos, hablando de transformar nuestra mente con el entendimiento de la palabra y dar luces a esas sombras que tenemos en muchos temas tabús, ¿vale? Hoy tengo un invitado especial, ¿vale? Ya es el segundo episodio. Estoy contento que sea el segundo episodio, porque yo pensé que no iba a hacer ni el primero. No sé si nos cancelarán ya, si nos tirarán del canal o bueno. Pero ya hemos hecho dos y con eso yo estoy feliz. El primero no iba a hacer ni el primero. Muy bien. Bueno, presentar aquí a mi visita de hoy para hablar de un tema muy importante, yo creo, ¿verdad? Diga algo, venga, vamos a ir empezando. Bueno, pues lo primero que quisiera hacer es, y con tu permiso, hacer una oración presentando todas las cosas al Señor. Perfecto, perfecto. ¿Te parece bien? Me parece genial. Venga. Maravilloso Dios, nos presentamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Queremos todo cuanto queremos hacerlo para agradarte a ti, lo primero, Señor. Lo segundo, Rey eterno, es glorificar y ensalzar tu nombre y ser de edificación. Gracias por la bendición en esta mañana, Señor, de poder hablar de tu palabra. Mira este tema que vamos a hablar, Señor, rogarte que tú pongas las palabras necesarias para sabernos expresar, porque reconocemos que somos torpes y queremos tu intervención en esta mañana, Espíritu Santo. Gracias por este momento que tú nos das de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Bueno, para el que no lo sepa, él es mi suegro. Para mí ha sido mi padre espiritual, lo puedo decir bien claro. Desde joven me llevó mucho a acercarme a Dios, ¿vale? Y me parece muy bien hoy tenerle aquí con nosotros porque muchas veces las conversaciones que tenemos en casa es sobre este tema, ¿vale? Un tema que, bueno, hemos preparado unos textos para no irnos porque se nos va muchas veces. Acabamos hablando de, bueno. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre el emocionalismo. Me ha gustado cómo ha empezado. Eso es, lo habló Adolfo. Es de la vieja escuela, eso de presentar las cosas antes de hacerlas, pero se ha perdido mucho y yo creo que es importante retomarlo. Hay que presentarle todo al Señor. ¿Vale? Lo que queremos hablar es del emocionalismo, pero diferenciar un poco, porque hay gente que se pone un poco de cruces a veces y dice, bueno, que la emoción no es mala. Vale, nosotros no estamos en contra de la emoción, estamos en contra del emocionalismo. Sí, Señor. Y quiero leer algo importante, lo voy a leer textualmente, ¿vale? La diferencia entre la emoción y el sentimiento es que las emociones son reacciones biológicas ante los estímulos, mientras que los sentimientos son reacciones, percepciones mentales ante esos mismos estímulos. El sentimiento se va gestando poco a poco, puede ir cambiando y modificándose y está presente durante días, semanas, meses e incluso años. La emoción es totalmente básica, primitiva y unidireccional, mientras que el sentimiento incluye la capacidad de pensar y reflexionar de manera consciente lo que se siente. Es decir, vamos a hablar, como decimos muchas veces, gitanalmente, sencillo. La emoción es un estímulo, algo que está pasando. Es decir, nadie puede controlar el miedo. Si algo te da miedo, tú no puedes controlar eso. Y la emoción te da esa emoción, ese miedo, pero el sentimiento es algo que se crea. Cuando tienes miedo a algo, se va creando un sentimiento de miedo que puede perdurar días, semanas. De hecho, no sé si la pasa usted, pero hay veces que tienes un mal momento con algo, una mala emoción por algo, y se crea un sentimiento dentro de ti y cada vez que se acerca a eso, le salta. Claro, una cosa es la emoción del momento, algo de momento, y los sentimientos son algo que se va formando, consecuentemente a las emociones, ¿vale? Dicho esto, no estamos en contra de la emoción, sino del emocionalismo
sentimentalismo, todo que lleve el ismo, porque la palabra ismo quiere decir doctrina. Es decir, cuando de la emoción acabas haciendo una doctrina y es tu base para todo. Entonces, no estamos en contra de la emoción. De hecho, la palabra nos dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. Eso incluye... sentimiento, sí, señor. O sea, con... pero no creemos que la emoción, el emocionalismo, tenga que ser una doctrina, una base y basarnos sobre eso, ¿vale? Entonces, lo hemos entendido todos, no estamos en contra de la emoción, es algo dado por Dios, pero sí del emocionalismo, ¿vale? Entendido, perfecto. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar hablando de Pedro. Me gustaría hablar de Pedro y de lo que es dar un ejemplo muy claro de la emoción. Cuando Pedro vienen a por él, a por Jesús, Pedro se vuelve loco y la emoción le lleva a sacar su espada, a cortar orejas. Dicen que fue el primer acto torero de la historia, ¿no? Cortó la oreja del soldado y al final esas mismas emociones que llevó a hacer todo eso, en el patio le viene otra emoción que es el miedo y al final lo que acaba es negando a Jesús. Las emociones le juegan una mala pasada. Es un hombre valiente y de repente delante de una criada le llega a negar a Jesús, ¿vale? Entonces esa es la emoción, ¿vale? Dígame algo sobre el emocionalismo, venga. Hablando del emocionalismo, bueno, creo que llevamos muchísimos años en el Evangelio y el tema es que nos hemos centrado mucho en ese emocionalismo de sentir, de experimentar. Y claro, estamos descuidando algo muy importante, que es la persona del Señor, cómo administra. Porque a veces puede administrar en el ruido, pero también en lo apacible, en la bonanza. Y que a veces, dependiendo de la condición, de cómo venimos al Señor, a veces Dios sabe tratar con nosotros. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? En muchos años nos hemos acostumbrado a movernos siempre en la emoción, en el ruido, en el sentimiento, cuando a veces no tiene por qué a veces, estar con ruido, con ese sentir, sino que Dios quiere administrarnos y quiere llevarnos, como en este tiempo, a entender más lo que es el Señor y cómo nos trata. Que a veces para Dios administrarnos no hace falta que sintamos, sino simplemente Dios nos lleva al conocimiento y ese conocimiento nos lleva a conocerle a Él de la forma que estamos aprovechando más su persona, su trato, conocerle, y ese conocimiento no nos equipara a arrinconarnos, porque a veces las experiencias que hemos tenido durante muchos años es que un culto tiene que estar muy arriba, en ruido, el sentimiento, en que todo vaya muy acorde a lo que queremos sentir. Y si no hay eso, se ha dejado de decir, Dios no estaba. Y eso es un equívoco porque, claro, nos ha llevado a entender en este tiempo que a veces cuando estamos por unas situaciones que necesitamos más la bonanza o más una intimidad, más un trato más profundo, en ese silbo apacible, creo que debiéramos de conocer ese área cuando muchos no le hemos conocido, ¿vale? Y se han inclinado al ruido, al ambiente, y que ese ambiente tenía que ser así porque se sentía. Y a veces no era la presencia, sino que era la emoción. Porque hay dos cosas, que es su bendición y está su emoción. La bendición es la que cambia, porque cuántos años se han llevado sintiendo los cultos muy arriba, pero la gente no ha cambiado. La gente sigue haciendo sus cosas, la gente sigue teniendo el mismo carácter, la gente se fía por lo que digan los demás, pero no ha habido un acercamiento a lo que es el conocimiento, que es la palabra, que no tengo por qué sentir, sino tengo que llevar por el conocimiento, ¿vale? Bueno, pues antes de seguir, quiero decir que nunca había hecho esto y que no sé cómo se nos dará, cómo nos expresaremos, pero bueno, lo vamos haciendo como podamos, ¿de acuerdo? Te dejo las manos. Es la primera vez yo tampoco he sido hacer esto, es el segundo programa,
la verdad. Y seguimos haciéndolo porque tengo que decir algo, en el primer programa que hicimos, que fue sobre el alcohol y el cristiano, la gente lo hizo bien, ¿vale? Hubo mucha gente que me escribió, me dijo gracias por esos detalles, me ha dado mucha luz en muchas... Entonces a mí, yo pedí al Señor que me diera un poco de dirección, quitando alguno que me llama hereje, ¿vale? No quiero decir quién, pero bueno, un saludo, primo Fito. Y al final, lo hice de bromas, pero al final es verdad que a veces necesitamos conversaciones sanas. Conversaciones donde nos lleve a parar por un momento y decir, vale, al igual estaba equivocado en este aspecto de la vida, al igual necesitaba un poco de luz. Y esa luz, la única que lo puede traer es la palabra de Dios. Amén. De hecho, podemos ver como el mismo Pedro, que acabamos de hablar, que se emocionó, que cortó orejas, que negó a Jesús, que se volvió loco, años más tarde, sobre el año 53, si no me equivoco, escribe en Segunda de Pedro y dice: oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Aquel Pedro tan explosivo que las emociones le llegaba a jugar malas pasadas, entiende algo. Conociendo a Jesús, teniendo conocimiento, podemos empezar a canalizar bien esas emociones tan buenas que nos ha dado Dios, porque nos encanta emocionarnos. Maravilloso, eso va en nosotros. Nos encanta emocionarnos, de hecho yo lo digo siempre, soy pentecostal, me encanta emocionarme viendo a Jesús en el madero, me encanta emocionarme pensando que resucitó por mí, que vino por mí. Es verdad, dicho sea de paso, al igual que no encuentro una palabra ahí, pero se ha distorsionado un poco la imagen del pentecostalismo, porque ha habido mucho emocionalismo, ha habido muchas veces que, de hecho hace poco vi un vídeo que era la opción del balón y había un pastor jugando a fútbol en el culto y al que daba con la pelota se caía para atrás porque era su bendición. Al final la emoción trae consecuencias, el emocionalismo trae consecuencias eso. Y mira, la palabra, hay ejemplos claros. Hechos, capítulo 3, versículo 7. Entra Pedro, creo que es con Juan, si no me equivoco, van a orar y se encuentran a un cojico y dice: no tengo ni oro ni plata, pero levántate y anda. ¿Y qué hace ese hombre? ¿Ese hombre qué hace? ¿Se pone serio? Sí. No, este hombre lo que hace es, dice, y saltando, entró al templo alabando a Dios, empezó a usar todo su cuerpo, toda su mente, todo su corazón para poder alabar a Dios, y eso es increíble, es maravilloso. Entonces, la pregunta es, para ir focalizando, ¿qué males ha traído la Iglesia a este movimiento del emocionalismo? Bueno, has dicho algo ahora hablando del cojo, y es que entró andando, saltando y alabando a Dios, pero para emocionarse primero hubo algo de Dios. Es que a lo contrario, es que hemos ido a la emoción, pero no nos hemos encontrado con Dios. Y eso es lo que referenta a la pregunta es, ¿qué mal ha traído? Pues que la gente no ha tenido un encuentro con Dios realmente, porque la emoción no es un encuentro con Dios. Lo hemos hecho como doctrina en las iglesias y el tema es que no ha habido cambios. Ha sido algo muy superficial y lo que decía antes, valorábamos o poníamos un número del 0 al 10, catalogando cómo era el culto, porque no había mucho ruido ni mucho sentimiento. Pero a veces no se trata de sentir, se trata de saber qué es lo que estamos haciendo, que es el conocimiento. ¿Qué es lo que ha traído mal? Gente que no ha profundizado en el conocimiento, sino, yo me incluyo, porque somos pentecostales, dentro de la rama que hemos sido puestos en la emoción. Y estamos más creciendo en lo que es en la emoción que en el conocimiento. Y eso nos llevaba a tener de inclinarnos en la balanza a la emoción. Los jóvenes, estuve llevando muchos jóvenes y las iglesias, nos dábamos de cuenta de algo,
que era que teníamos que tener entretenido. ¿Y cómo se entretenía? Con la emoción, tocando siempre la emoción. En las iglesias nos ocurre lo mismo. En las iglesias nos ocurre que siempre teníamos que tocar la emoción, porque cultos, que realmente que es el cuadro de lo que es un cristiano, es oración, alabanza y palabra. De ahí no tendríamos que salirnos, pero tenemos que recurrir a entretenimiento de danzas, administraciones para llamar un poco la atención, para llevarlos a lo que queremos. Pero creo que ya hemos crecido, que ya no somos los niños de hace muchos años. Yo tengo 55 años y me he criado en el Evangelio, y hoy por hoy, en un principio sí teníamos que estar entretenidos, pero creo que hoy no nos tienen que entretener nadie. Hoy en este tiempo sabemos lo que tenemos que hacer y aquí lo estamos haciendo. Y yo no necesito una emoción para venir a un culto, ni necesito una emoción para cantar o hacer una oración o mismamente administrar. Otra de las cosas que quiero destacar, confundidamente o no, para mí lo que creo es que decimos mucho, es que no siento cantar o no siento orar o no siento predicar y lo hemos tomado mucho porque decimos, me salgo de la iglesia porque lo siento. Y creo que ese sentir teníamos que anularlo cuando teníamos que llevarlo al conocimiento, porque es una de las frases que se hacen muletillas para inclinarlo a eso que estamos haciendo. Lo siento o no lo siento. Y ese sentir tiene que estar a un lado para operar en el conocimiento y las cosas hacerlo por conocimiento. Recuerdo que, y ya entrando un poco en la palabra, Dios dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar. Nínive, él no quería porque estaba en contra de Nínive. Era mucho odio. Era muy rebelde a eso. Jonás sabía que Dios era clemente y misericordioso. Y no quería, porque sabía que una vez de que se repitiera o que dijeran Dios como es bueno, pero él no quería. Entonces hay un conocimiento y hay un sentimiento. Y dice que mandando la orden a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive, Jonás en vez de levantarse para obedecer, sí, Jonás se levantó, pero no para obedecer a Dios, sino se levantó para huir de la presencia de Dios, creyendo que Dios solamente estaba en el entorno de aquella tierra, ¿no? Y huía de la presencia de Dios creyendo que la presencia de Dios no iba a estar donde estuviera, sino que iba a estar solamente en aquel. ¿Y qué es lo que hizo? Actuó en el sentimiento. Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado. El tema es de que hay un conocimiento y hay un sentimiento. Y a veces no siento perdonar, a veces no siento alabar, a veces no siento, pero que debiéramos de llevarlo siempre al conocimiento de que aunque esta carne, porque tenemos que adorar a Dios, que es un sacrificio de alabanza, que a veces, porque estamos en un cuerpo que a veces no quiere hacer las cosas de Dios. Y tenemos que recurrir a lo que es el conocimiento y no tanto sentimiento. Pues es lo que decíamos antes, que era ¿qué es el mal que había hecho? Eso, que a veces hay unas bases que tenemos que sentir algo. Si no sentimos, pues como que nos cuesta hacer un poco fríamente la cosa. Y no es fríamente, es un conocimiento. Claro, al final es que ha dicho algo muy importante, es que Jonás, dentro de Jonás había una lucha muy intensa entre el resentimiento, un sentimiento de odio hacia los ninivitas. Recordamos que los ninivitas fueron el látigo del pueblo porque eran bárbaros, hacían mil y una, les mataban. Y claro, él tenía un sentimiento, un resentimiento hacia ellos muy malo. Y un conocimiento, porque lo dice, ya sabía yo que tú eres misericordioso. Jonás tiene una lucha muy fuerte y al final ha dicho algo muy importante. Obedeció al sentimiento antes que al conocimiento. Entonces, la cosa, me encanta este ejemplo porque al final uno va a llevar de la mano al otro siempre. O el sentimiento lleva de la mano al conocimiento, o el conocimiento empieza a llevar de la mano el sentimiento. En este caso, Jonás, claro, Jonás dijo, el sentimiento le llevó de la mano al conocimiento y le arrastró a no obedecer a lo que sabía. Es un claro ejemplo de lo que puede hacer cuando dejamos que el emocionalismo tome el control de nosotros y no hacemos caso al conocimiento y opaca esa... Claro, es que tuvo que pagar unas consecuencias por no obedecer, que es en la bodega, de la bodega
al barco, de la bodega al mar y del mar al pez, y tuvo que pagar las consecuencias cuando él dijo, reconozco que tuya es la salvación. Y tuvo que pasar que a veces por no usar el conocimiento, que usamos el sentimiento, pagamos unas consecuencias. Entonces el conocimiento nos lleva a no pagar consecuencias. El sentimiento sí puede llevarnos a pagar consecuencias, como lo llevó a pagar a Jonás. Y a definitiva tuvo que hacer lo que Dios dijo. Es que, claro, al final esa lucha es fuerte porque es una lucha fuerte, porque a veces tendemos a eso, a poner el sentimiento encima del conocimiento y al final... Sí. Y además, por desgracia, hay muchas iglesias que están alimentando eso. Están alimentando el sentimiento, el entretenimiento, como ha dicho usted. De hecho, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, dijo una frase que me encanta, que dijo, ahora tenemos a pastores apacentando ovejas y dentro de unos años tendremos a payasos entreteniendo cabras. Al final, el conocimiento te lleva a eso. Entonces, podemos decir, lo digo públicamente, me llamará seguramente el señor de YouTube y me dirá, quita eso. Y nos cancelarán, pero me da igual, ¿vale? No lo me da igual. La emisión no la cierran. No lo van a quitar, pero bueno. ¿Podemos decir que la Iglesia tiene una adicción a los calambrazos de emoción? Pues sí, es lo que estamos hablando en principio. Creo que erróneamente nos ha llevado a eso. Erróneamente a un porcentaje de gente que teníamos que tener en las iglesias, en las reuniones, con conocer a Dios, queremos sentir los calambrazos. Claro, al final es que es duro, es fuerte. Ya le digo, muchos nos tacharán, pero es lo que hay. Hay gente que, por desgracia, llega a sugestionar a la gente, porque ya no quieren que él se acerque a Dios, sino que quieren que en ese momento haya un fuego, como dicen muchas veces, un fuego que, ¡ay, qué bien! Todos aplaudiendo, todo muy bien. Y yo creo, mi opinión es que no podemos vivir de eso. ¿Por qué no podemos vivir de eso? Porque al final los sentimientos vienen y van. Hoy le quiero, pero mañana si me hace algo. Lo dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si nos seguimos guiando por el sentir, es lo que has dicho. Habrá momentos que sientas y otras que no. Entonces, si hay un conocimiento, ese conocimiento nos tiene que guiar. No podemos poner en un primer lugar a un sentimiento y el conocimiento a un segundo lugar. Tiene que estar el conocimiento en un primer lugar para, como has dicho tú, llevar de la mano la emoción. Y eso nos llevará ¿a qué? A que siempre hagamos lo correcto, lo que debemos. Que no siento ir al culto, pero el conocimiento me lleva a que tengo una responsabilidad con mi iglesia, una responsabilidad de cosas de la propia iglesia que no siento, que a veces no he tenido buen día, pero a mí el sentimiento no va a tomar las riendas de mi vida para llevarlo, porque como demos las riendas al sentimiento, hoy lo hago, mañana no lo hago, y eso es un desastre, no nos llevará a crecer. Y como niños, en un principio se podía, yo lo daba a veces por alto, pero en este tiempo no. En este tiempo hemos pasado el tiempo y las riendas no la tiene que tomar la emoción, sino tiene que tomar el timón, el conocimiento. Claro, ese es porque al final tenemos que romper un poco con lo que ha dicho usted, es que es algo. Y además es un tema tabú, que a veces no se habla, que a veces... No sé dónde saldremos con ese tema. Y no digo que sea mala, por favor. Alguno nos saldrá... Sí, no, seguro. ¿Cómo dicen, Adolfo, esos que ponen malos comentarios? ¿Cómo les llaman? ¿Tiene un nombre ahora? Hater, eso. Ahora hay haters, que es una palabra que yo no entiendo inglés, pero mi cuñado Adolfo, que es un fiera, siempre dice hater. Esa gente, habrá gente que dirá, bueno, pero vale, hay una alabanza que yo no digo que sea mala, ¿vale? De hecho, yo la he cantado y la canto mucho porque mi anhelo a veces es, Señor, dame esa fuerza o esas ganas de adorarte para poder seguir. Pero la han hecho como base. Han creado una base y cantan que no se marchen. No sé si has escuchado. Las ganas de adorar, que no se marchen las ganas. Pero si se marchan las ganas, ¿qué hacemos? El conocimiento. El conocimiento. Entonces, entramos en cómo combatir
o cómo podemos empezar a madurar en ese sentido y combatir un poco el emocionalismo. Bueno, más o menos hemos dado un poco pinceladas por encima. Las armas sería, yo creo, el conocimiento. ¿Y cómo podría ser esa forma de combatir esta lucha que tenemos entre sentimientos y conocimientos? Bueno, Uzías era rey. Uzías era rey como de 16 años empezó a reinar. Y ya ves que Uzías, si leemos la historia, era un rey que había crecido en todas las áreas. En aquel tiempo las armas que él estaba inventando eran armas muy avanzadas. Contra los enemigos, pues a todos los vencía. Contra la agricultura tenía, bueno, muy prosperado en todo. Había destruido ciudades, había construido ciudades, bueno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se le antoja a él de querer ir al templo a ofrecer incienso. Y Azarías, que estaba allí, le dice, no te corresponde a ti, le corresponde a Aarón, consagrado para ese trabajo, no te corresponde a ti. Él recibió un consejo, pero dice que él se airó y quiso hacerlo, y dice que le salió lepra, porque él se airó para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El consejo a veces ordena los pensamientos, la palabra. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que él quiso hacer algo que no le correspondía. Se dejó llevar por el sentimiento de querer hacer algo que no le correspondía. Y a veces el sentimiento nos lleva a hacer algo que no nos corresponde. Que nos corresponde, que somos el rey, ya ves lo que tenía. El rey tenía en su mano todo. Como rey, era rey. Mucha conquista, mucha agricultura, mucho maquinarias para vencer a los enemigos, pero a él se le antoja algo que era ofrecer incienso. Y a veces nos ocurre eso, que hay cosas que no nos pertenecen, que no respetamos realmente por el conocimiento, sino por el sentimiento de las personas que están en esos lugares. Y Uzías no respetó ese lugar. No respetó el querer que tenían que hacer eso los sacerdotes consagrados para eso, sino él quiso hacerlo. Y eso fue un fallo para él. ¿Y qué es lo que digo con esto? Es que a veces el consejo, en lo que nosotros debemos de hacer, hay que ser humildes, y ahí está ya el conocimiento, de aceptar los consejos, ¿vale? Un consejo no te corresponde a ti, le corresponde al fulano o al perantano, tuyo no es ese lugar. Y ser lo suficientemente humildes para aceptar ese consejo y ponerme en mi lugar, porque ese que no aceptó el consejo le llevó a morir leproso y solo. Porque, claro, al final el sentimiento o la emoción de querer más, al final le llevó por mal camino en vez de coger el conocimiento. La Biblia nunca nos va a hacer más religiosos, sino más sabios. Eso hay que tenerlo muy claro. Y es algo tremendo. Es que al final ha dicho algo increíble, porque somos junkies de la emoción a veces. A veces estamos tan enganchados a la emoción que cuando vemos que un culto, que los cultos ya no me emocionan tanto, cuando tendemos a ir a más. Entonces, si esto ya me deja de emocionar, tengo que probar otra cosa, ya no me emociono. Dios no está. Y no aprendemos lo que es el silencio de Dios, porque a veces Dios tiene que guardar silencio para que actúe que es la fe al final. La fe al final no es un sentimiento, y la fe al final es una convicción, una certeza, algo que tiene que salir por el Espíritu Santo. Viene esa fe, creemos en ello, el Espíritu Santo nos la da, pero al final tenemos que empezar a discernir un poco entre el conocimiento y el sentimiento. ¿Por qué es tan importante lo que ha dicho? Porque ahora el sentimiento lleva a la gente a querer más, a querer emocionarse más, a buscar, no sé si lo ha visto usted, pero a mí me hace mucha gracia. En YouTube hay vídeos cristianos que literalmente el título es "Intenta verlo sin llorar". O sea, ve esto y llorarás.
ve este vídeo y te emocionarás. Y esos vídeos tienen millones de visualizaciones. Y si miras un estudio de, por ejemplo, el doctor C.R. Sproul, que tiene preciosos, tiene miles. Y el vídeo que intenta no llorar con esto, tiene millones. O sea, hemos sido un poco adictos a eso, y eso nos lleva a querer más, a que, es que este pastor no llena el corazón y no nos emocionamos, y a querer buscar otros medios, y al final entramos en zonas peligrosas, doctrinas raras, claro, en irte a las naciones a predicar. Eso es muy de, ¿sabes? Que al igual el vecino no lo conoces, pero da igual, tú vete a las naciones que... y la palabra nos da ejemplos claros de emoción sana. Podemos ver a David cómo danzaba delante del arca, algo sano. David quería, ¿por qué era sano? Dirás tú, ¿por qué era sano? Si estaba danzando, porque su intención, por encima de todo, era agradar al Señor. No había intención ni que le vieran. De hecho, la palabra dice que la hija de Saúl, que debía tener el mismo carácter que su padre, porque empieza a mirar, ¿cómo dejas que te vean así delante del pueblo, velas así? Porque él se quitó por un momento su vestidura de rey y se mostró tal como era, con un vestido, era como una túnica de lino fino, y él por un momento dijo, no estoy adorando a Dios como el rey David, soy David, el mismo hombre que cuidaba las ovejas y tú me viniste a llamar. Entonces, al final es una de corazón. Vemos que Jesús lloró, ese versículo, es una emoción sana. Hay que llorar, hay que llorar. La emoción tiene que estar ahí, si no, hay emociones sanas, hay que llorar. Cuando Jesús se enfadó con sus discípulos, porque a un niño le dijeron, vete para allá, no te acerques. Y dice literalmente, Jesús se enfadó, se enojó con sus discípulos y dijo, déjale que venga aquí el niño. Fue un enfado sano. ¿Por qué? Porque ese enfado llevó a una práctica. No llevó a pegar a nadie, no hubo agresiones, no hubo malas palabras, simplemente le llevó a hacer algo. Voy a demostrar. Puso al niño y dijo, de cierto os digo que quien no sea como este, no puede entrar en el reino de los cielos. Ese enfado le llevó a dar un ejemplo sano, a enseñar, a tener ese celo porque la gente entendiera la palabra de Dios. Y me encanta. Sí, dice en ese tema, quería puntualizar que somos cristocéntricos. Y yo no estoy en contra porque lo hemos experimentado, de que tenemos que emocionarnos con Dios. A veces nos emocionamos, a veces que es verdad, que es lo que hemos dicho. Somos personas de sentimiento, que sentimos y que tenemos problemas, pero a veces vamos a la presencia del Señor con una autoestima baja, del problema que he tenido, de cómo soy, de que no alcanzo, y eso me lleva a emocionarme, que a veces cambia o no cambia, aunque somos personas de sentimiento que es así, y vamos ante Él. Y eso nos lleva pues a quebrantarnos, a llorar. Está bien, porque es desahogarnos con el Señor. Pero creo que lo primordial tenía que ser siempre Cristo. Cuando ya te encuentras con el Señor y su presencia te invade, estamos hablando del conocimiento, de la bendición y luego la emoción. Pero a veces ponemos la emoción antes que la bendición y eso es lo que no cambia. Lo que no cambia es la emoción, lo que cambia es la bendición. Y la bendición a veces se ha confundido en las iglesias, que se ha dicho, ¡ay, qué bien! Pues mira cómo se ha quebrantado ese, se ha tirado de rodillas, se ha entregado, pero ha sido una simple emoción. ¿Por qué digo emoción? Porque a la gente la conocemos, ¿por qué la vamos a conocer? Por el fruto, por el tiempo. Y a los 2 días o 3 sigue siendo el mismo, se ha marchado y no vuelve a la iglesia. Eso es persona que no ha sido con la bendición, ha sido una emoción. Y la gente la ha confundido y se ha confundido. Dice, ¿cómo puede ser? Siendo tocado por Dios, siendo como Dios lo ha bendecido. No, lo hemos equivocado. Porque una cosa es la bendición y otra cosa es la emoción que han recibido mucha gente que se ha dado la vuelta y se ha marchado. Porque ha tenido un problema, porque ha querido... Claro, es que al final lo que dices, si yo vengo de casa con un problema económico y sale una hermana cantando una alabanza que hace mucho que decía que no tengo un euro ni no puedo la Coca-Cola, al final sale llorando
no por el Señor, sino porque no tiene el euro La para la fatiga, Coca-Cola. es la fatiga. La fatiga de la Entonces, Coca-Cola. Claro, porque al final nos encanta emocionarnos. A mí me encanta admirar al Señor y quebrantarme. De hecho, antes de empezar esto, estaba con mi cuñado aquí preparando un poco esto. Hemos empezado a cantarnos alabanzas, presentando esto y nos quebrantábamos con una visión, que era que, siendo como somos, tan malos, Dios ha decidido que formemos parte de la historia. Y me quebranta y me emociona y lloro viendo la grandeza de Dios. Pero a veces el lloro no viene focalizada hacia Dios, sino el lloro es porque no tengo el oro para la Coca-Cola, porque estoy pasándolo muy mal. Y hay que desahogarse, pero no hay que confundir que Dios, que tener ese impacto de Dios y emocionarte con la cruz, con Dios, con Jesús y desahogarte. Son dos cosas distintas. Y me encanta este ejemplo que estuvimos hablando el otro día de Pablo y Silas. Me encanta porque yo creo que es el mejor ejemplo que hay. Yo creo que mejor ejemplo. De hecho, han descubierto por qué Pablo se llevó a Silas. No lo sabe usted eso, ¿eh? Por si las moscas. Bueno, es que lo tenía que contar, es que no, me venía a... Háblenos un poco de esta situación que abarcó Pablo y Silas en ese momento y cómo se desenlazó eso. Pablo y Silas, vamos a ver. Me encanta el pasaje este porque realmente volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. El sistema que le llevó a Pablo y Silas en aquel calabozo de más adentro fue una visión de un macedonio diciendo a Pablo, pasa y ayúdanos. Pablo ha acudido al llamado y a esa visión y se encuentra con toda la historia de que tienen que echar aquel demonio con Lidia, le golpean, le meten en el calabozo de más adentro y le ponen unos grilletes en los pies y en las manos. Y la gente estaba acostumbrada, los presos que estaban allí, dentro de aquel lugar, estaban acostumbrados a escuchar maldiciones y frases tremendas contra los carceleros, contra todo. Pero en cambio había algo diferente en Pablo y Silas, que dijeron que comenzaron a cantar un himno. Y un himno era la palabra cantada. Y eso me encanta porque ya está el conocimiento obrando. Porque yo no me imagino que sintieran calambrazos Pablo y Silas o sintieran... yo creo que nos golpean, nos ponen grilletes, nos ponen allí. Lo último que sentimos no son sentimientos, son dolores, son frustraciones, son pensamientos negativos. Pero en cambio, Pablo y Silas utilizaron el conocimiento. Qué bien. Y comenzaron a poner el conocimiento por obra y ensalzar la obra de Dios, que es la palabra. Empezaron a cantar la palabra y allí ocurrió algo. Porque claro, no va a ocurrir con el sentimiento. Si te dejas llevar por el sentimiento, Pablo y Silas diría, no te entiendo, Señor. Me has mandado una visión de un macedonio pidiéndonos ayuda, yo acudo a tu ayuda y lo que me he encontrado ha sido golpes, cárcel y estoy aquí. No, pero Pablo no se dejó por el sentimiento. Porque claro, no debemos de dejarnos llevar por el sentimiento, sino nos dejemos de llevar por el conocimiento. Porque estaba pensando ahora mismo en un detalle, de un mensaje que tenía hace tiempo, de ser constantes. Y para ser constante no podemos dejarnos llevar por el sentimiento. Y claro, había un rey que le dijo al profeta, golpea, coge saetas y golpea. Y él golpeó y se detuvo. Y el profeta exclamó, ¡ay! ¿Por qué solamente has golpeado 3 veces? Si hubieras golpeado 5 o 6, hubieras exterminado a tus enemigos. Pero 3 veces, has golpeado 3 veces solamente derrotarás a tus enemigos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a veces querer tener un fruto como un abogado, como una persona de estudio, habrá momentos que no tenga el sentir, otros días irá disfrutando y gozoso. Pero no podemos dejarnos llevar para ser constante por el sentimiento, porque hay días, además este cuerpo tiene días, no, sí. Días con ánimo, días de desánimo, días con ganas, días sin ganas. Entonces, para ser constante en algo, necesitamos ir al conocimiento.
No podemos dejar llevarnos por el sentimiento porque, en cambio, allí Pablo y Silas no se dejaron llevar por el sentimiento. Se dejaron llevar por el conocimiento a pesar por dónde estaban pasando ese momento. Claro, porque al final has dicho algo muy importante. Los presos estaban acostumbrados a escuchar esas cosas, esas frases, esas blasfemias, incluso porque lo que había allí era gente dolida que hablaba desde el sentimiento que tenía dentro, desde la frustración, el fracaso. Había gente pues, que antes de entrar a esas cárceles les pegaban. Entonces, al final, lo que les llevaba a hacer eso era la emoción. Pero Pablo y Silas, como bien ha dicho, no se dejaron influenciar por esa emoción, no se dejaron influenciar por el... Simplemente dijeron, Dios es más grande que todo esto. Y como sabemos eso, me encanta porque Job pasa por algo peor todavía que Pablo y Silas. Recordamos a Job. Claro. Y Job, yo veo una lucha que a pequeña escala la tenemos todos. Sí. Una lucha de decir, a veces no entiendo, porque al final es un sentimiento de frustración, una emoción que nos lleva a arrinconarnos un poco, a andar cabizbajos. He perdido a mis hijos, Job pierde a sus hijos, enfermedad. Ya su misma mujer le dice, hijo, maldice a tu Dios y muere. O sea, es que es muy duro. O sea, cuando pierdes tu mundo y lo único que te queda es tu compañera y hasta la que está más cerca de ti, que más te conoce, te dice, maldice a tu Dios y muere. Job tiene una lucha muy fuerte cuando leemos el libro. De hecho, hay un momento donde Job a mí se representa levantando el puño diciendo, ay, si yo hablara y tú callaras. Pero es que llega Dios y empieza a darle a conocer. Y dice, espérate, que ahora me toca hablar a mi Job, siéntate. Y Dios le empieza a mostrar una serie de cosas. ¿Y qué acaba diciendo Job? Me encanta, a mí me encanta. Acaba diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Aunque no sienta lo que yo quisiera, aunque no me emocione la situación que esté pasando, aunque a veces me duela tanto, dice, yo sé. Yo lo sé, el conocimiento va a llevar de la mano al sentimiento de frustración, de dolor, de resentimiento hacia otras personas, porque incluso sus amigos empezaron como a inventar o a ver qué pecados ha hecho, qué pecado, igual ha hecho ese. Y él dice, no, pero por encima de todo esto, por encima del dolor que puedas sentir, yo sé que mi Redentor vive. Y el conocimiento al final te hace vivir confiado, te hace vivir... La fe se resume muy sencillo, ¿vale? Yo tengo una frase para resumir la fe muy sencilla, muy sencilla. La fe es tan sencillo como saber que puedes confiar en Dios. Tener esa confianza de saber que puedes confiar en Dios, pase lo que pase, sientas lo que sientas. Dios está por encima de todo y al control. Entonces, focalizando ya un poco todo, ¿cómo distinguimos? Ha dado unas pinceladas, pero me gustaría focalizarlo bien esto. ¿Cómo distinguimos entre una emoción sana y el emocionalismo? ¿Cuál sería lo que podemos distinguir de eso? Ha dado unas pinceladas que es que al final la emoción sana te lleva al cambio. Entonces, yo creo que, bueno, lo ha dicho, ha dado unas pinceladas y más o menos lo ha dicho, pero me gustaría focalizar esto y que se entendiera bien. Cuando tú sientes a Dios, cuando tú te emocionas porque es Dios y sales de aquí, tiene que haber un cambio en ti. Y ahí te vas a dar cuenta que no ha sido una emoción pasajera, que no ha sido un emocionalismo barato, que no te has emocionado porque no tienes el euro para Coca-Cola, sino que al final te ha llevado a decir, Dios es grande. Y te emociona la figura de Dios, te emociona su grandeza. Entonces, denos unos consejos para intentar distinguir un poco esto. Sí, el tema, vamos a ver, no estamos, como hemos dicho al principio, en contra de venir a adorar a Dios con emoción, porque hay que dar a Dios todo lo que podamos, lo mejor que tengamos, de la mejor forma, hay que darlo a Dios. El tema es que lo que va a haber cambio no va a ser hacerlo de esa forma, sino hacerlo desde la perspectiva de que tenemos que centrarlo en Dios, ¿no? Y con la intención con que lo hacemos. A veces es un poco ignorante que venimos, a veces un poco repetitivo en las iglesias o en nuestras casas, hacer las cosas por hacer y no centrarnos
realmente unos segundos, cuando lo vamos a hacer, lo hacemos para qué lo hacemos, ¿no? Dirigirnos a Dios. Porque yo una oración que pueda hacer una iglesia, puedo hacer una oración para ser de bendición, orando por un enfermo, pero sé que esa oración que yo hago, lo hago para Él. Qué bien. Y cuando yo canto, no lo hago para que me escuchen cómo canto, sino cuando yo canto, lo hago con el conocimiento y el corazón para Dios. Porque luego dice la palabra que va a ser todo probado. Todo cuanto hagamos, todo va a ser probado. O es oro o es hojarasca. Entonces es importante saber canalizar las cosas. Que yo lo que hago, lo hago con el conocimiento, que me cuesta a veces, si no me cuesta, no lo siento o sí lo siento, pero siempre debo de hacerlo con la intención siempre de alcanzar y hacer todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Y hacer con esplendidez en todas las cosas. Entonces, ¿cuál es lo que tendría que separarse en este tiempo? Que ya digo, que esto es un poco duro para la gente que ya lo tienen formado. O sea, que ya tienen su base de que yo vea culto a eso. Pero y si no hay eso, si no hay lo que yo esperaba de ese, pues el conocimiento de la fe, sé que Dios está en el medio, sé de que Dios está ahí, y has dicho algo muy importante, mi confianza en Dios, total y absoluta. Saber que Dios está ahí y el conocimiento por encima de toda emoción. Creo que debiéramos de salir un poco de ese entorno, poco a poco. La verdad es que cuesta ahora, después de un montón de años, a gente que se ha acostumbrado a veces. Claro, me gusta a mí un mensaje, sea de fuego, sea tranquilo, y escucharle. Cuando habemos a igual gente que un mensaje está haciendo largo, pero no entendemos que es la palabra de Dios. Y mi conocimiento me debe de llevar a tener atención a lo que Dios me está diciendo en un culto, una reunión o la palabra. Debo de prestar atención, no me debe de aburrir. Si te aburres porque no valoras realmente lo que estás haciendo. Porque si das rienda a eso, ya está la emoción dominándote. Y tú tienes que dominar a esa emoción, que es las riendas, de llevar a un conocimiento, de aprovechar lo que son las cosas de Dios. ¿Vale? Que es un día de gloria, de ruido, pues gloria a Dios. Que es un culto, sé que ahí también está la bendición de Dios, donde Dios también quiere administrarnos. ¿Qué es lo que va a cambiar todo eso? Eso, para ser constante, necesitamos dejar las emociones a un lado y operar con el conocimiento. Sacar provecho en todo tiempo, en todo momento, de las cosas de Dios, porque Dios siempre tiene algo, en todo tiempo, en todo momento, como ahora. Estar aquí la primera vez que estoy aquí, la verdad que estoy sintiendo al Señor y me estoy gozando y es una bendición. La verdad que no sé si será la primera vez, porque no sé, igual es el oficio que yo tengo, que este llamado tengo. Me seca. Este llamado. Entonces creo que nos sacará muchas cosas de ahí. Otros no la compartirán, pero otros la compartirán porque es la palabra. No, al final es algo importante porque es lo que hemos dicho. No es la emoción en sí, sino que al final, cuando el conocimiento está por encima, es como un canal que lleva a canalizar bien las emociones y llevarlas a... ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿vale? Yo quiero hacer bien, es de Dios hacer bien a la gente, yo quiero visitar a la gente, ¿vale? Es genial, o sea, ir a visitar a uno, a visitar a otro, ayudar económicamente si se puede, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Yo soy uno de ellos. Sí, luego pongo aquí un número de cuenta y si quieren me ingresan algo. Pero al final está bien, pero el querer hacer eso, imagínese que ahora de repente digo, es que dentro de mí siento que tengo que ayudar a la gente, visitar a la gente, y ahora empiezo a visitar a la gente, empiezo a ir a la gente y empiezo a dejar a mi mujer y a mis niñas de lado, y por el sentimiento que tengo yo, que está bien hacer bien a la gente, empiezo a dejar. Estaría mal, pero ¿cuál canaliza ese sentimiento? El conocimiento de la palabra, porque Dios nos da unas prioridades. Dios, la esposa, los hijos. Claro, ese conocimiento me lleva a canalizar bien el sentimiento ese que tengo. Que es bueno el sentimiento, hacer bien,
pero claro, no tener el conocimiento llevas a apartar cosas que el conocimiento te hace. Vale, quiero hacerlo, pero tengo que dedicar tiempo a mi familia. Quiero ir a pastorear, a visitar iglesias, pero la palabra, el conocimiento me dice, atiende a tu familia, te envían a tu mujer, a tus niñas, y luego hazlo. Vete con ellas, gózala, y al final, como es el conocimiento el que lleva de la mano el sentimiento, ese mismo sentimiento, pero bien canalizado, y va a hacer bien. No va a haber, entre comillas, daños colaterales, porque al final muchas veces ha habido hombres que por desgracia ha dicho, es que lo siento muy fuerte de ir a aquel sitio, o es que sí, y era bueno el sentimiento, pero como no ha ido de la mano del conocimiento, el sentimiento arrastra al conocimiento y al final se ha ido, ha dejado de lado a gente, ha dejado de lado a su familia, ha desatendido cosas que tenía que atender. Entonces el conocimiento nos lleva a canalizar bien los sentimientos. Entonces, los sentimientos no son malos, me gozo, tío, de verdad. Cuando estoy en un culto orando y escucho a mi tío Domingo desde ahí atrás, te adoro, Dios, que empiezo a adorar a Dios, a mi tío Adolfo, a mi tío Nofre, que viene mi tío Román, mi tío Noé, a los jóvenes muchas veces, a gente que de repente lo ves, que de lo más adentro levanta sus manos y se quebranta en silencio. Eso a mí me llena. Te trae bendición. Te llena, ¿por qué? Porque al final adoran a Dios con toda su mente, con todo su corazón, pero está bien canalizado, claro. Es hacia Dios. Claro. Lo que ha dicho antes, que es el cojo, entró danzando muy bien, pero primero tuvo un encuentro con Jesús y entró alabando a Dios. A veces lo hacemos al revés. Nos emocionamos y por medio de la emoción queremos que sea la puerta para conocer a Dios, y no es así. La emoción no te lleva a Dios, pero Dios sí te lleva a emocionarte por sus cosas, por el sacrificio que hizo, por su muerte, por la cruz, y eso me encanta. A mí me encanta pensar eso. Entonces, focalizando esto, el sentimiento sano es el que cambia. Se diferencia el sentimiento del sentimentalismo, la emoción del emocionalismo cuando hay un cambio detrás, cuando la gente deja de ser la misma, cuando he salido quebrantado llorando en el culto, pero he salido y he dicho, no puedo ser el mismo, tengo que cambiar esto. Claro, eso te lleva a eso, a optar con una decisión de acercarle a Dios. La emoción, hay que tener cuidado en las emociones. Las emociones nos han jugado malas pasadas en bodas, pidimientos, navidades, y dejarnos llevar por la emoción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos adiestrándonos en el conocimiento y estamos acallando más la emoción, nos va a llevar a que en momentos determinados no nos dejemos llevar por la emoción. Hay un detalle que ya quiero finalizar, si lo ves bien, y es un poco fuerte de explicar, ¿vale? Que es David con su hijo Absalón. David es el rey, Absalón es su hijo, pero también su enemigo. Lo han matado. Absalón tiene que ir a anunciarlo de que a su hijo, dice, todos sus enemigos estén como tu hijo. Y se lo anuncian. Pero vamos a ver, hay dos vertientes. Una es como padre y otra es como rey. Somos reyes. Tenemos posiciones que no son posiciones cualquiera, que somos hijos de Dios. Y en esa posición no nos podemos dejar llevar por sentimientos. Nuestra posición siempre tiene que ser la del rey, de esa posición como hijo de Dios, que ante lo que ocurra o lo que pase, yo no voy a dejarme llevar por el sentimiento, sino que hay un conocimiento, porque tengo una posición como hijo de Dios. Y el rey David se dejó llevar. Y cara igual a los demás podría decir, mira, si llora, si era su enemigo, aunque era su hijo, pero es su enemigo. No importa el problema o lo que sea o quien sea. Hay que saber qué es lo que somos, no dejarnos llevar por el sentimiento. Claro, al final, claro, tenemos dos posiciones al final, porque somos hijos de Dios, pero no dejamos de ser de carne. Entonces a veces es verdad que duele, hay cosas que duelen, porque a veces nuestros deseos más profundos en la carne, por el conocimiento de Dios y porque somos hijos de Dios, tenemos que, como David, apartarlo, salir y decir, ahora soy hijo de Dios. Por eso Pablo tuvo que decir, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Crucificado estoy cada día con Cristo, porque al final tenemos que luchar con eso. De hecho, a veces perdonar duele. O sea, a veces no vamos a sentir de perdonar.
supuesto. Entonces, nuestra carne, nuestra posición de humano y de carne va a decir, no perdones. No perdones. O no lo siento. Claro, eso. No ves que no tienes que perdonar. Y al final, la posición de carne va a decir, tú tienes la razón. Tú no tienes por qué pedir perdón. Tú no tienes por qué. Claro. Y eso te arrastra y te duele. Pero hay una posición de hijo de Dios que el conocimiento te lleva a decir, soy hijo de Dios. Por supuesto. Y tienes que decir, me cuesta, pero tengo que perdonar. Exactamente. Me duele, no siento, porque yo tengo la razón. Claro. Pero tengo que perdonar y dar el primer paso. De hecho, me encanta un autor que es C.S. Lewis, y intento leer sus libros porque me encanta, es uno de los mayores apologetas, lo recomiendo mucho. Y hay una frase de él que a mí me dio mucha luz en este sentido y me impactó de una forma increíble, que dice, no esperes a sentir para amar a tu enemigo, actúa como que lo amaras. Simplemente, es sencillo, es una frase muy concreta, pero es así. Tremendo. A veces no es sentir, actúa lo que eres. Por eso la palabra nos insta a ser hijos de Dios, a actuar como hijos de Dios. ¿Cuál es? No sientes, vete, abraza, perdona. No esperes a que sentirlo, porque a veces no vas a sentirlo en la vida. Porque alguien te hace daño, nunca vas a sentir perdonarlo. La carne va a sentir eso. A ver, si no me lo he aguantado, no va a sentir poner la otra mejilla. A ver, que venga el súper espiritual que me lo diga, pero yo ya le digo. Simplemente Dios nos lo demanda y ya está. Y el conocimiento es ese. Somos hijos de Dios y nuestra posición de hijos tiene que estar por encima de lo que somos. Pues yo creo que hasta aquí este programa, este apartado de Metamorpho Nous, de verdad que me lo he gozado con usted. Necesitamos hablar de estas conversaciones con la gente en tu casa, en tu día a día, en el mercado, en donde estés. Habla de Dios. Es gratificante hablar de Dios, llena los corazones y nada. Ya saben, si quieren más vídeos, pues lo digo. Muchas veces me suena raro decir esto, pero es así. Hay que ser así, lo dice mucha gente. Y está la gente que se suscriba, vale, pues lo digo. Suscríbete, dale a la campana y si queréis más vídeos de eso, pues decirlo. Nosotros lo único que queremos, nuestra buena intención siempre es lo que hemos dicho. No el sentimiento de que nos digan que somos fieras, porque yo no tengo capacidad para que me digan eso, me queda muy grande. Pero sí el que Dios siempre se lleve la gloria y sea al centro y dar luces a esas sombras, ¿vale? Así que nada, un placer tenerla aquí. El placer ha sido mío. Y que Dios les bendiga mucho.